Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Enseguida estamos hablando con Graciela Camaño, que es abogada, es diputada nacional, es una experta en el sistema procesal parlamentario. Nos va a ayudar a entender lo que está pasando en la jornada de hoy. De paso, junto con Sergio Massa, es la autora de la ley de extinción de dominio que se está debatiendo en el Senado de la Nación y que no sale. Hoy es una jornada muy particular. Lo has visto recién con Luis Majul y antes con Eduardo Feynman. Varias cosas para decir. El país corre por dos carriles bien distintos. Uno, el principal, el que más impacto está teniendo, no digo el más importante, el que más impacto está teniendo, es la discusión respecto de los cuadernos de Centeno y la cuestión de la investigación del juez Bonadío. En la jornada de hoy se dio un hecho muy particular, francamente. La senadora nacional Cristina Fernández, dándose cuenta de que la presión era muchísima la gente que había en la calle, más la situación de muchos senadores que no querían sostener más este impedimento para ser allanada, presenta un escrito ante el presidente de su bloque, que palabras más, palabras menos, te lo resumo, allí lo estás viendo detrás mío, dice: me allano a los allanamientos. Hay una vieja discusión en el derecho constitucional si los fueros son renunciables o no. Pareciera, hay antecedentes viejos, no te voy a aburrir con este tema, sí, porque en este caso no es un hecho de detención, es simplemente un hecho procesal de verificación de los inmuebles, y hoy Cristina Fernández dice, bueno, me allano a los allanamientos. Pero luego hace algunas cosas que son realmente notables, que solo en un país desquiciado, particularmente desde lo jurídico, pueden suceder. Y hago este hincapié porque todo el mundo dice, es un hecho político, no hay que mirarlos de lo jurídico. Yo tengo la impresión de que muchas de las cosas que nos pasan es porque no estamos dispuestos a respetar ninguna regla en la Argentina. Cito a Carmen Argibay, que fue ministra de la Corte, ella decía, en la Argentina la ley es un obstáculo y hay que saltarlo, siempre. Cristina dice, bueno, ok, allánenme, como si un imputado, que es una persona sospechada de un delito, pudiera imponerle condiciones al juez que investiga. Esto ya es insólito, sobre todo porque la doctora Kirchner es abogada. Entonces, bueno, me van a allanar siempre y cuando haya un senador, no saquen fotos, no rompan nada, no tomen ningún tipo de... no se hagan de mi ajuar personal. La verdad es que es el mundo al revés. Después vamos a discutir, y seguramente con la diputada Camaño lo vamos a echar, qué pasa con el proceso, qué supone Bonadía, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser insólito que una persona está sospechada de ser nada menos que la jefe de una banda, de una asociación ilícita, le pone condiciones a otro poder de cómo quiere ser allanado. Es como si vos mañana decidís, en el caso de que vienen a desalojarte porque no pagás el alquiler, ¿en qué condiciones? Yo traté de, cuando leí la nota, dije, es un gesto más de la soberbia clásica de Cristina Fernández de Kirchner. Y después, con el paso del tiempo, pensé, y dije, en realidad es un signo de la debilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Los cuadernos de Centeno han ido mostrando un proceso, no de negación del fondo, sino de algunas cuestiones accesorias que demostraron que tenían razón en lo que se contaban. Primero, los cuadernos no existen, son fotocopias. Bueno, las fotocopias fueron reconocidas por Centeno. No alcanza que las reconozca Centeno, que vivo, escribió lo que quería. Decían, sobre todo los que están cerca de Cristina, la reconocieron los empresarios. Bueno, la reconocen Centeno y los empresarios, pero no hay nadie de la política que diga esto. Y apareció Uberti, apareció López, apareció Larraburu. Y después viene, y por eso creo que es un signo de debilidad, no corresponden los allanamientos. Inmediatamente dijo la senadora que ella no corresponde, y su bloque y otros bloques dijeron no corresponde, y ahora se allana. Entonces me parece que es como una sucesión de caídas de excusas para no hablar del fondo de la cuestión. ¿Existió o no existió una matriz de saqueo de los fondos del Estado a través de funcionarios que armaron licitaciones a medida de algunos empresarios que en connivencia facturaron lo que no correspondía, se quedaron con una parte del león, la compartieron entre ellos y la política sin la mirada de control ni de los organismos del Estado ni del Poder Judicial? Me parece que es esto. ¿Quién pone las manos en el fuego por debido? Es la única pregunta que a mí me gustaría hacerle hoy a la doctora Fernández. De hecho, se la hice cuando la entrevistamos. Y dijo, no te voy a contestar porque buscas un título para el día de mañana. Pasaron 2 años de la entrevista. Y le preguntaría a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo que la protege, e incluso a los militantes de buena fe, no a los dogmáticos. ¿Alguien pone las manos en el fuego por Cristina Fernández de Kirchner? ¿Alguien pone las manos en el fuego por Julio De Vido? Esto es uno de los carriles. Y el otro que también quiero abordar con Camaño es la situación económica, que es de un impacto fenomenal. No hay un solo índice
que genere una expectativa concreta de lo que el presidente, en el abuso de la metáfora meteorológica que existe, hoy lo dijo otra vez, la tormenta de frente, la caída de la industria, la caída del consumo. Miren, un economista del gobierno, que no puedo citar porque soy respetuoso del OFF, me dijo ayer a la tarde, no te equivoques, el ministro de Economía es el señor Cardarelli, el responsable de la misión del Fondo Monetario Internacional, que solo propone una cosa al fondo, ajuste, devaluación, baja de los ingresos a cualquier costo. Correspondería que el gobierno contraofertara alguna posibilidad concreta en el hoy día. Entonces me parece que hoy por eso la angustia que se genera, por el hecho objetivo de la corrupción y de lo que se llevaron, y por el hecho objetivo de un panorama económico que no plantea esperanzas concretas, la esperanza no como una cosa mística, sino como un hecho concreto de proyección hacia el futuro. Bueno, de todo esto vamos a hablar de la extinción de dominio y vamos a hablar de cómo ve el país la diputada nacional Graciela Camaño, a quien ya recibo. Hola, Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias por venir, ¿eh? ¿Todo en orden? Sí, tranquila. Tranquila. Bueno, arrancamos. Primer marco general de lo que está viendo, de lo que está pasando hoy, 21 de agosto. Que estamos muy mal económicamente, que estamos muy mal políticamente. Que se generó una antinomia que es alimentada constantemente por los protagonistas para hacerle suponer a los argentinos que no hay futuro. Y eso es muy grave. Creo que hay un gran manipuleo de la opinión. Esto de llegar al día en el que la gente va a reclamar por un desafuero. Es increíble. Yo estoy hace muchos años en la Cámara de Diputados y hasta antes de este gobierno los presidentes de las cámaras, por lo menos en diputados, autorizaban los allanamientos. O sea, no había tratamiento en el cuerpo. El presidente lo autorizaba. Yo lo expuse a eso cuando fue el tema de Vido, porque imagínate vos que el allanamiento lo que tiene es la virtud de la sorpresa, claro, para encontrar la prueba. Entonces, bajo ningún punto de vista, la ley de fueros puede haber sido supuestamente pensada o escrita para impedir que la justicia, en los casos de corrupción, se vea impedida de allanar o de interpelar un teléfono, tomar alguna medida procesal de ese tipo. Por eso habitualmente el juez le comunicaba al presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara se consideraba notificado y con eso ya se hacía la medida. Es muy interesante el planteo inicial. Hay una antinomia para jugar a la economía. No importa, lo que importa es la corrupción, y del otro lado es mentira la corrupción, lo que están haciendo es tapar la economía. Y las dos cosas son tremendas. Es tremendo lo que nos pasó, pero es tremendo también lo que nos está pasando. Es tremendo lo que nos pasó, lo sabíamos, lo teníamos dicho de cientos de formas, ya sea por gente que vivía en el sur o por dirigentes políticos, por periodistas que escribieron libros donde todo esto a mí no me sorprende, yo leí todo y entonces estaba todo ahí. Y después el tema económico, que es un tema sumamente delicado, en donde va, lo que en los últimos días lo que veo es que el gobierno intenta tapar el problema económico de una manera casi ridícula, ¿no? Con un presidente comiendo un flan, o con un presidente diciendo que él permitió que la investigación se hiciera como si realmente tuviera injerencia sobre el Poder Judicial, contrario sensu, y no aceptando la realidad económica tan acuciante que están sufriendo miles de argentinos que están en la zozobra del empleo. Estamos en liquidación de puestos de trabajo de una manera abrupta y parecería que no se dan cuenta. Yo creo que al presidente le está faltando lo político y lo económico. Se quedó mirando el espejo retrovisor, se quedó formulando sus propuestas sobre la base de lo que nos pasó en el pasado y no supo construir el futuro. Pero hay algo que puede parecer menor y para mí no lo es, que es una metáfora. Hay veces que los gestos muestran, los gestos
que aparentan superficiales muestran. ¿Qué es Macri comiendo el flan después de Casero? ¿Qué impresión te provocó? Casero estuvo brutal, me encantó. Caseros, que además se dedica a eso, lo hace muy bien. Pero trasladarlo a un gesto político fue una ridiculez muy grande, una tomadura de pelo. Pero esto forma parte de las carencias del presidente. Él no debería estar anunciando la tormenta, él no es el climatólogo, el chico del tiempo. Él debería estar diciéndole a los argentinos cómo salimos de esta situación, que tiene parte de herencia, pero muchísima responsabilidad de los actos de gobierno de su propio gobierno. O sea, acá hay torpezas que se cometieron al principio del gobierno, y que con mucha soberbia no se quiso aceptar. Nosotros en ese sentido hemos sido colaboradores constantes, aportando ideas, aportando proyectos, vos hablabas de extinción de dominio, efectivamente es un proyecto de Sergio Massa, arrepentido en los delitos de cohecho, nos costó muchísimo meter la figura, el famoso inciso H, en la discusión de la comisión. Mónica Litza, que era nuestra diputada, peleó enormemente para que pudiéramos tener el arrepentido en los delitos de corrupción. Y otras tantas leyes, víctima también una ley nuestra, otras tantas leyes que hacen a las posibilidades de lograr transparencia, lograr una gobernanza eficaz y transparente, que es absolutamente posible, porque esto es lo otro, ¿no? Uno cuando está parado en la realidad tan oscura cree que de esto no se puede salir, y sí se puede salir. Y aparte, me parece que la opción es esto o lo otro. ¿Es Cristina corrupta o es Macri tormenta de frente? Sí, tormenta de frente, y también con casos de corrupción muy resonantes, ¿no? Hay que decirlo. O sea, acá tenemos un problema con el tema de la corrupción. Vos hiciste un buen planteo y yo lo comparto plenamente. Nosotros tenemos que ir a la raíz del problema, nosotros tenemos que ir a la modificación de las normas, tenemos que ir a la creación de institucionalidad. ¿Qué es lo que yo sé desde el Congreso? O sea, yo no soy la diputada que va a Comodoro Pi a hacer una denuncia. No lo hice nunca. Yo sé hacer proyectos de ley y sé generar consensos para el tratamiento de las leyes, ¿no? Con esto no desmerezco a las diputadas que van, que tienen un enorme valor a denunciar, ¿no es cierto? Pero hay que generar institucionalidad para generar futuro. Siempre y cuando vos no alcanza a meter preso al que ya se corrompió. Hay que generar institucionalidad. Digo, está muy bien la denuncia, pero también la función del diputado es estar sentado y votar al momento de la votación. Digamos, yo sé que es impolítico decir esto, pero Carrión no estaba al momento que se votó extinción de dominio en la Cámara. Sí, pero yo en eso no voy a hacer leña de eso. Porque ella tuvo el año pasado, un año de enfermedades, así que no sé por qué no estuvo. Pero no me parece trascendente, ¿no? ¿Qué te pareció la carta de hoy de Cristina? ¿Qué viste? Yo, insisto, me pareció primero un gesto de soberbia. Yo quiero que me allanen como yo quiero. No, es manipuleo, es el manipuleo de la realidad que hacen para sobrevivir ambos, dos. Y son especialistas en manipular la opinión pública. Macri y Cristina, sí. Y por supuesto, esperar hasta último momento y poner esa carta sin importarle nada, porque tampoco le han importado sus propios colegas que aún hasta el día de ayer estaban dispuestos a no ir para sostenerla. O sea, no les importa nada. Individualistas al colmo. Eso sí que es un espejo y un ombligo. Macri y Cristina son un espejo y un ombligo. Sí, y lo lamentable es que, bueno, han tenido la oportunidad de gobernar, ¿no? Cristina ha tenido la oportunidad de gobernar en una época de muchísima prosperidad. Que si hubiera hecho algo de lo que ella demostraba que podía llegar a ser cuando era diputada nacional, hubiéramos dado un salto cualitativo, porque fue el momento de mayor expansión económica de nuestro país. Se desaprovechó la oportunidad. Yo a veces cuando la gente la sigue con cariño porque le ha dado una jubilación durante el gobierno de ella, o se ha oficializado la universalización de la ayuda social, yo entiendo a esa gente, la entiendo perfectamente, porque poder comprarte tu casa, tener un trabajo, comprarte un autito, tener tu jubilación, o sea, son las cosas a las que sueña cualquiera, ¿no? Con las que sueña cualquiera.
Pero lo ha hecho, lo ha podido hacer porque ha tenido una enorme expansión económica. O sea, el mundo le ofreció a Argentina las posibilidades del crecimiento como nunca. Entonces, ¿qué es lo que yo le critico? No haberlo hecho de manera sustentable. Que el próximo gobierno no se encontrara en las dificultades de sostener los programas. Porque uno de los temas que tenemos hoy es que, como el hilo se corta por lo más delgado siempre, se está empezando a cortar en esos programas. O sea, cuando vos tenés una expansión tan importante en materia económica, vos tenés que generar políticas a largo plazo. Y ahí hubo mucho egoísmo. Recordá que la asignación universal por hijo incluso, que es un proyecto que nace de la CTA, porque también hay autores que por ahí dicen, no, era de... mío. No. La CTA, con el Frente de Lucha contra la Pobreza, fue la que empezó a juntar la posibilidad de la universalización de un programa social, en medio de una Argentina que hablaba de programas sociales focalizados, ¿no? Bueno, después vinimos nosotros con el hijo jefes y jefas de hogar y universalizamos. Con lo cual, universalizar con la asignación universal no era muy difícil. Pero a último momento llevaron el proyecto de ley. Nunca lo quisieron hacer ley. Siempre lo tuvieron decreto, claro, a golpe de decreto. Claro, que daba el anuncio, claro, yo te lo doy, yo te lo concedo. Exactamente. Y eso es no tener una visión estadística de un país. ¿Cómo ves el fenómeno peronismo, particularmente en el Senado? ¿Cómo ves a Pichetto? Muy comprometido con este tema, ¿no? Muy apremiado. Hoy fue de mucho apremio, digamos, esa marcha, como si fuera él el responsable, pero en realidad la gente debe entender que él es un voto. No es todos los votos que se necesitan. Apremiado por esto, ¿no? Injustamente también, porque yo creo que Miguel siempre ha tenido una conducta que responde al hombre que entiende el Estado y que entiende las vicisitudes de la gobernanza, y que sabe cómo acomodar las situaciones para que los gobiernos puedan tener la posibilidad de gobernar. ¿Cristina es una perseguida política o una política perseguida por el Código Penal? No, Cristina es una política perseguida por el Código Penal, que tiene un enorme poder de manipulación frente a a quienes simpatizan, que ya te reitero. Se explica eso. Exactamente. Yo entiendo perfectamente a la persona que valora lo que durante su gobierno se pudo obtener. Pero aún así se podría haber hecho muchísimo más, sin dudas. Y lo más importante, ¿no? Cuando vos representás a los más pobres o a los más desvalidos, cuando vos representás un proyecto popular, vos tenés la obligación de ser decente. Porque cuando eso cae, no solamente caes vos como dirigente político, sino que cae todo un pensamiento que tiene legitimidad, pero que por la acción corrupta del que la hizo, hasta pierde legitimidad, ¿no es cierto? O sea, hasta todo lo bueno que se hizo aparece como ilegítimo. Y a la par, el que viene a reemplazar un gobierno indecente tiene la doble exigencia de demostrar decencia, o sea, es como el doble, o sea, por ello lo he escuchado al macrismo que dice, a nosotros nos piden y a Cristina, y sí, claro que le piden más que a Cristina. Sí, pero ellos tienen problemas muy serios. O sea, el tema de la corrupción atraviesa nuestra sociedad desde hace tiempo. En esa mesa estuvieron sentados dos actores. Un actor fue el funcionario público y el otro actor fue el empresariado, que ahora además está reconociendo el delito. Y Mauricio Macri proviene de ese empresariado, él es parte de eso. Sus empresas, las empresas que han sido de su padre y que luego han sido de él. Y él ha tenido problemas con la justicia, ha tenido problemas serios con la justicia, de evasión, de contrabando, ha tenido problemas de escuchas impropias, ha tenido problemas con la justicia. Entonces, ojalá que estemos en una etapa en la que también
podamos establecer reglas que sean importantes y que podamos terminar con la impunidad, ¿no? Claro. Me parece que eso es lo trascendente de esto que nos está pasando y que nos abruma, porque de repente cualquier ciudadano común dice, ¿cómo? Es una causa que tiene secreto De sumario que sabemos todo. y que todo el mundo sabe todo, porque todo el mundo sabe lo que dice todo el mundo. Pero hoy a nosotros nos llegó la transcripción textual con el membrete y todo de 2 arrepentidos, que a mí no me gusta la palabra arrepentido porque me parece que no se arrepienten, están más asustados que arrepentidos, ¿no? Pero la figura es arrepentido, es una figura buena, muy buena esa. Yo la voy a defender no solo porque la ley es nuestra, No, la figura es sino buena. nosotros la sacamos del código alemán, porque no sé quién por ahí dijo algunas cosas del arrepentido. Tienden a desvalorizar la figura y de hecho el debate fue muy interesante en la comisión. Es una figura que viene a auxiliar a la justicia y que es valorable. Y no solamente se trata de una figura que pueda ser de Brasil o de la Argentina. Estados Unidos tiene ley del arrepentido. Pero explicarle, digo, como autora y como conocedora, esto que muchos decían, es fantástico, yo afané. Entonces yo le digo, sí, buenas, yo afané. Y te deja salir a la calle. Digo, es burdo lo que te estoy planteando, pero ¿cómo reaccionás vos como autora de esa ley? No, porque en realidad vos no salís a la calle así nomás. Hay que también decirle a la gente que en el proceso habitualmente se espera en libertad, salvo que el juez estime de que la persona que va a poner en libertad pueda llegar a influir en la causa o a profugarse. Por eso están libres a los empresarios. No están libres porque son inocentes. Los empresarios ahora van a entrar a lo que se denomina el proceso penal y entonces allí el juez ameritará, el juez, la Cámara, luego la Corte, ameritarán si todo lo que se dijo realmente concuerda y resulta eficaz en la investigación como arrepentido. Claro. Y recién ahí se le va a establecer la pena. Así Claro. que acá no hay nadie Inocente. libre de pecado. Claro. Están todos con la misma camisa puesta. Lo que pasa es que algunos esperan en la cárcel porque el juez estima que se pueden profugar o que pueden influenciar en la causa. Y a otros los dejan libertad porque no tiene esa percepción. ¿Te hizo ruido que Calcaterra entrara por una puerta y saliera por la otra en el giro de nada? Sí, te hace ruido, parece la puerta giratoria de los arrepentidos, yo que entiendo bien el tema, te hace ruido. Y te hace ruido también de la manera en que hipócritamente el oficialismo habla de, aún cuando es el primo. No es el primo solamente, es el primo y ha sido el presidente dueño de esa empresa en el periodo del que se está hablando. Entonces, no es solo el primo del presidente. El primo del presidente es dueño de esa empresa desde un determinado momento, porque antes era toda la familia presidencial dueña de esa empresa y el presidente también. El presidente de la nación. Exactamente, así que no es el primo, es la empresa familiar de los Macri. Cuando te tiran por la cabeza, porque a vos te pasará como por ahí nos pasa a nosotros, ustedes hablan de la corrupción de Cristina, pero no hablan del correo, de los aportes truchos, del blanqueo de familia, por poner 3 que me vienen a la Sí. memoria. Entonces, te dicen, hablan de Cristina, pero no hablan ni del correo ni de los aportes truchos. ¿Cómo vivís siendo de la provincia de Buenos Aires el caso de los aportantes truchos de Cambiemos? Y es feo, es muy feo el tema, porque además inescrupulosamente agarraron el padrón de los programas sociales. O sea, de repente que vos puedas agarrar a alguien y ponerlo, no sé, hasta resultaría justificable, pero esto de agarrar un padrón de beneficiarios de programas sociales me parece que fue lo lamentable. Y bueno, también se está investigando. De hecho, creo que ayer, la Cámara Electoral ordenó una mejor investigación en torno a esto, ¿no? ¿La golpea a Vidal esto? ¿Te parece que hiere por primera vez la imagen de la que era la política más creíble? Yo creo que sí. De hecho, bueno, lo que pasa es que, bueno, se construyen todas las historias alrededor de los personajes. Uno mira desde afuera de la televisión la construcción de historias, ¿no? Yo creo que a Vidal le pega también la gestión. La gestión de la provincia de Buenos Aires deja mucho que desear. Me hace acordar mucho a Scioli. Scioli en una época parecía que era el supergobernador. No tenía ninguna impugnación mediática.
Y de repente apareció todo junto, y de repente nos enteramos que los hospitales estaban destruidos, que las escuelas estaban destruidas. Bueno, en estos 2 años realmente se hizo poco. Se hizo muy poco. ¿Cómo? Y la pelea con los docentes me parece que es inmoral, porque también allí se manipula la opinión pública. Se ha hecho además de manera hipócrita, Luis, porque en este gobierno se habla del tema de las mujeres como una cuestión de género y se habla de las posibilidades de que las mujeres tengan mejores trabajos. El sector de mayor empleo de las mujeres es el sector docente. Son las docentes y las amas de casa. Y sin embargo, en la provincia donde vos tenés la mayoría de los docentes, de las docentes mujeres, las tenés sometidas a un salario bajísimo que vos, de manera discrecional, porque sos el gobierno y porque generás la antítesis, ¿no? Ponés esos dirigentes sindicales bien morrudos y morochos, de pelo largo, contra eso se pelea. No, no es así. Hay una enorme manipulación de la opinión pública en la provincia de Buenos Aires. Y que por las dudas a hoy, 21 de agosto, no hay paritario, no hay acuerdo paritario. No hay acuerdo paritario. La provincia le está pagando a los docentes lo que quiere. Pero lo peor es la manipulación que hay. Esto es lo que para mí resulta intolerante, ¿no? Definime políticamente María Eugenia Vidal, después de 2 años y medio de gestión. ¿Qué es María Eugenia Vidal? Bueno, una persona muy protegida mediáticamente, que construye mediáticamente su imagen y que no tiene una buena gestión, no tiene un buen gabinete, no tiene una buena gestión. Hay honrosas excepciones en su gabinete. En la provincia de Buenos Aires tenemos un problema de inseguridad muy grande y esto es la herencia recibida, pero también es lo que no se puede resolver. Yo te cuento San Martín, que es donde yo vivo. En los alrededores de mi casa lo llamé al intendente, con el cual yo no tengo afinidad política, hace poco, porque teníamos gente que entraba a los domicilios. Bueno, San Martín, que es un distrito que está realmente incendiado, porque es un distrito grande que tiene alrededor de 700.000 personas, donde hay bolsones de pobrezas impresionantes, tiene asignado una cantidad de patrulleros por la provincia de Buenos Aires que ni por asomo son los autos que tiene Vicente López y 3 de febrero, por ejemplo. Entonces vos decís, ¿por qué? Y porque en Vicente López y en 3 de febrero tenés intendentes de Cambiemos. Entonces la lógica de atiendo a mi amigo, atiendo a mi mismo signo partidario, sigue exactamente igual. O sea, todos los malos hábitos de la política se han ido acumulando y se siguen practicando. Y de esto pueden dar fe los vecinos de San Martín, que viven con el corazón en la boca en materia de seguridad. Vuelvo un poco al tema de la denuncia de los cuadernos, como decías muy bien, ya lo sabíamos, se había contado, se habían dado detalles de cómo funcionaba todo esto, desde algunos periodistas. ¿Es un cambio en serio o es cambiar algo para no cambiar nada? ¿Es ruido o de verdad te parece que es tal el dominó que se ha lanzado que es en serio? No, yo creo que la justicia ahora está obligada a darle una respuesta a la sociedad. El servicio de justicia en la Argentina, que está altamente cuestionado, en este caso tiene una oportunidad histórica. Y hablo del servicio de justicia, incluso porque el presidente de la Corte ha recibido y ha avalado la investigación de Bonadío. Entonces allí hay una obligación muy grande que han adquirido. ¿Te merece algún comentario que sea Bonadío? Hoy Cristina habla de, no me acuerdo exactamente, de mi enemigo o algo por el estilo. ¿Te genera algo que sea Bonadío el que investigue hoy esto? No, para nada. Para nada, ¿por qué? Porque hay instancias. La gente también tiene que entender esto. No es un juez. El servicio de justicia es algo mucho más complejo. Va a pasar por Bonadío, seguramente Bonadío va a tener, digamos, su dictamen, su fallo, y después va a seguir la instancia superior, después va a seguir la otra instancia. Tiene hasta la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia, la expresidente, como cualquiera que está en una causa. Entonces, hay diferentes instancias. La causa no es solo el doctor Bonadío, La causa es hoy el doctor Bonadío y será mañana alguna cámara y, en fin, seguirá su curso. Entonces, esto de poner en sospecha al juez, a mí me parece que forma parte de la estrategia de la confrontación,
Claro, de la bendita grieta, ¿no? Exactamente, son especialistas en la discusión de la grieta, nuestros amigos, expresidenta, actual presidente. Son funciones. Alguna vez esto es un chiste, porque hoy viste que decir cualquier cosa supone una interpretación literal, sí. Y no hay más autoritarios que los literales, viste, los que vos decís, me voy a morir. No es que me voy a morir, es una expresión. Pero digo, algunos dicen, da la impresión de que juegan en combinación para sostenerse ambos dos, Cristina y Macri, ¿no? Que en el fondo son opuestos necesarios que se desean. Yo creo que leyeron los mismos libros de estrategia de la comunicación. Totalmente. ¿Macri la quiere presa, Cristina? No lo sé, no lo sé. A ver, si vos me decís a mí, a Macri le conviene... El proceso va a ser largo, Luis, no es un proceso que se termina este año. Vos sos abogado, vos lo sabés a esto. Claro. Mucho tiempo va a estar. Exactamente. Entonces los argentinos van a tener que aprender a ser inteligentes, a no dejarse manipular y a examinar muy bien qué es lo que les vamos a ofrecer los políticos el año que viene. Ahí van a tener que hacer un curso acelerado, porque la manipulación social, con el caso Facebook, quedó demostrado que existe, que científicamente está comprobado que se puede manipular y que de hecho, cuando uno lee cualquiera de los libros del asesor en comunicación del presidente, se da cuenta de qué manera adjetiva a la población, ¿no? Sí, claro. Te cuento que la primera vez que viniste el año pasado a este programa, nada, costó un dolor de cabeza porque algunos se enojaron cuando dijiste Marcos Peña es el gran hermano de esta época. ¿Seguís sosteniendo eso? Sí, pero ahora ya es hermanito. Hermano, no creo, en decadencia. Calificalo vos, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís a esto? Y porque yo creo que él es muy responsable de toda esta situación, porque tiene que ver con el esquema político que se ordena alrededor del presidente. Y el esquema político del presidente ha fallado. Es todo discurso, es todo marketing. Entonces, cuando vos no lográs establecer un diálogo real, verdadero, honesto, sincero, con el resto de la oposición, y solamente te atenés a armar fotitos, comunicados, y a veces comunicados que no son ciertos y confunden, es porque fracasaste políticamente. Construir el diálogo es el trabajo más difícil que tiene un dirigente político, porque no es fácil, tenés que deponer muchas cosas, y las tenés que deponer desde el poder que te ha dado en materia de representatividad del pueblo, con lo cual vos te sentís en un lugar en el que vos suponés que tenés todo el poder, y tener la enorme grandeza de ir y decir, lo sociabilizo para el bien de todos. Bueno, eso supone tener una cintura política espectacular, ¿no? El poder tiende a que uno sea soberbio, pero el poder debería generarte un gesto de humildad, de decir, en base a este poder, convoco, pero dialogo. No es ni siquiera humildad, es conveniencia política, es tener la astucia política de ver cómo manejas determinadas situaciones. Este país no está para que lo gobierne una sola persona. Nosotros después del 2001, el problema que tuvimos es que nadie supo interpretar la hora. En el 2001 Duhalde la interpretó acabadamente y por eso salimos de la crisis. Donde, el diálogo social. Exactamente, que no es un título, tenía una profundidad muy grande. En esa mesa se discutía todo, No había acción política del gobierno sin que por esa mesa en los distintos ministerios no pasara el beneplácito de todos los sectores sociales que estaban representados. Desde los desocupados hasta los petroleros, desde los trabajadores hasta los agricultores. Todos estaban representados. A propósito, Duhalde lo propone a Labaña como candidato. ¿Cómo lo ves a eso? No me meto. Hay que preguntarle al doctor Labaña qué opina. ¿Sigue trabajando con ustedes? Nosotros hablamos con él mucho. Como siempre. Tenemos la misma relación de amistad y respeto.
¿Y dónde están ustedes? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está Sergio Massa hacia el 2019? Bueno, Sergio es un abogado exitoso. Claro, ahora que trabaja de abogado. No, él nos carga porque dice que no vive más del erario público. Está en la actividad privada, está, por supuesto, conduciendo nuestra fuerza política, mirando muy de cerca todo el proceso de la Argentina. Creo que está demostrando ser una persona inteligente que ha sabido ubicarse donde la ciudadanía lo ha puesto. Y eso no es fácil, no es fácil. Cuando vos perdés, no es fácil. Y creo que esa enorme capacidad de decir, este es el lugar que me dieron, aquí me voy a poner y desde aquí voy a trabajar y aportar todo lo más que pueda, es muy importante. Por supuesto que está conduciendo todo lo que es nuestro bloque de diputados nacionales, diputados provinciales, senadores. Nosotros tenemos un gobernador, tenemos vicegobernadores, tenemos intendentes, concejales. O sea, tenemos una enorme cantidad de dirigentes con responsabilidades y esto lo conduce Sergio, ¿no? ¿Te gusta la idea de una gran interna del PJ para dirimir el año que viene? Digo, una gran interna supone Pichetto, Randazzo, por supuesto ustedes, los gobernadores, y me dirás, Cristina. No, yo creo que no alcanza y creo que nosotros tenemos que tener la inteligencia de construir un espacio muy grande. Muy grande. ¿Adentro o fuera del PJ? No, eso no, vos sabés una cosa, cuando vos tomás una encuesta, ¿cuánta gente dice que se identifica con un partido político? Poquísima. El 9%. Sí. El 9%. La verdad es que los partidos políticos han dejado ser esas instituciones fuertes, que fueron en el pasado, cuando en el 94 se constitucionalizaron. No, yo creo que hay que tratar de ordenar digamos, un campo, mira cómo te digo, ¿no? Un campo lo suficientemente amplio que tiene que estar basado fundamentalmente en las propuestas de gobierno. Y en esto creo que Sergio siempre ha tenido la capacidad y la honestidad de generar campañas políticas basadas en propuestas y equipos. No sé por qué la gente no nos vio y por qué la gente prefirió ver la contienda más agresiva o más discursiva. Yo recuerdo en la campaña presidencial que los problemas con la familia del presidente Sergio se los mencionó en el debate a Macri. Le habló de Calcaterra. Y bueno, se escapó por la tangente. Fueron mejores comunicadores quizás. Pero nosotros hasta acá llegamos con la satisfacción de que una enorme cantidad de cosas que nosotros propusimos en la campaña, algunas las hicimos y otras pagando un gran costo, igual las propusimos. Va en contra de lo que me planteas, porque si yo propongo ideas, como si yo estoy proponiendo planes de gobierno, no más que personas, pero tengo que preguntar, ¿Cristina es un límite? Cristina tiene una causa que la pone como límite a cualquier construcción política. Cristina tiene que responderle a los argentinos si esto es verdad, incluso a las personas que la quieren. Y tiene que responderlo en la justicia, no hay otro lugar no hay un lugar divino que te juzgue. Tus acciones políticas, tu gestión de gobierno, la tenés que ir a responder en la justicia. Esto que hizo hoy de manera especulativa, lo tendría que haber hecho el primer día, sin necesidad de exponer a los senadores a que si están, si no están, si hay números, si no hay número. A mí me da la impresión de que si yo tuviera este problema, yo soy la primera que voy a ver, investígueme. Alláneme ya, mañana. Haga todo lo que tiene que hacer. Si yo soy inocente, me allano a que me investiguen. Vos sos legisladora y por lo tanto no podés entrometerte en otro poder, pero digo, de lo que sabés, de lo que has leído, de lo que has visto, la idea de que ella es la jefa de una asociación ilícita que saqueó los fondos públicos, ¿te resulta verosímil? Y por las cosas que salen, no por la lectura del cuaderno, porque es como si fuera la lectura, está mucho más interesante, hablen con Julio, que los cuadernos, te digo.
Sí, por supuesto, porque ahí hay funcionarios que están involucrados, una cantidad de funcionarios. Hay que ver cómo el juez lleva esta causa, cómo la pueden prolijar. Es una causa muy grande. Nosotros no tenemos ni noción del problema que pueden llegar a estar teniendo el juez, los fiscales, para ir poniendo las piezas de este ajedrez en orden. Y máxime con todo lo que seguramente están aportando los arrepentidos, ¿no? Que vos seguís armando el mapa de esta historia. Bancame la pregunta burda, porque es burda. Se afanaron mucho, ¿no? Yo creo que sí, sí, totalmente. Cuando vos mirás el dinero, al principio te hablaba del enorme crecimiento económico que tuvo la Argentina. ¿A dónde está ese crecimiento? No solo a dónde está el crecimiento económico. Si es cierto esta historia que corría, que por ahí la levantó algunos, de que le decían celular porque iba un 15 adelante, y bueno, ahí tenés toda la historia explicada. Es una enorme cantidad de dinero, supongo yo. ¿Qué es la extinción de dominio? Traducímelo lo más torpemente posible para quien nos está viendo y para mí incluso, que por ahí cuesta entenderlo. Es decir, extinción del... ¿Qué es exactamente? ¿Qué propone? Sí, porque es difícil. Vos tenés, como persona humana que cometiste un delito, derechos que la Constitución, garantías que la Constitución te consagran. Entonces, hasta que vos no llegás al último fallo, que es el de la Corte, vos no vas preso, o podés no ir preso, por ahí el juez te mete preso. Podés no ir preso. Entonces vos tenés una serie de garantías como persona humana. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros no, en realidad esta es una ley marco de Naciones Unidas y que incluso tiene antecedentes legislativos en varios países. ¿Por qué vos le vas a dar a un bien la misma tutela, las mismas garantías que le das a la persona humana cuando supuestamente este bien fue concebido de mala fe? Y digo supuestamente. Entonces, lo que decimos es, cuando vos entrás en la investigación y entrás a la indagatoria, el bien vos lo tratás de manera separada por lo que nosotros llamamos una acción autónoma. Y la metés en el marco del proceso civil, que es rápido. Claro. Entonces, rápidamente, el Estado se queda con el bien. Y lo tiene que traducir en 5 rubros que tienen que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver, porque esto es para todos los delitos grandes, entre los que está narcotráfico, el tratamiento de las personas enfermas de adicciones, son 5... Educación, salud, adicciones, sí, hay seguridad social. Acción social. Acción social, exactamente. Son 5 rubros, y las personas que tienen enfermedad de adicción. Claro. Esta es la acción autónoma que nosotros pretendemos, o sea, separar el bien de la persona. Claro. Si al final se demuestra que esta persona es inocente, el Estado responderá. El Estado se lo devuelve. Claro. ¿Qué haces entonces vos? Le extinguís el dominio. ¿Por qué? Porque si vos no se lo extinguís en ese momento, el tipo va a seguir en el dominio de la cosa hasta el final de la causa. Entonces pasa la vida y el tipo se queda muchos años afuera o adentro, pero con el bien. Claro. Y no puede ser aprovechado. O sea, lo que vos decís, le extinguís el dominio mientras tanto. Inmediatamente. Si después es inocente, el Estado responderá y le devolverá todo esto. Pero mientras tanto, los 800.000 de Antonini, bueno, se probó y se terminó, van a dos jardines y los bolsos de José López. Pero rápidamente. ¿Y por qué decimos rápidamente? Porque el proceso penal, como tiene que ofrecerle garantías al reo, es muy largo. Que también ahí nosotros tenemos presentado un proyecto de proceso penal mucho más ágil, claro, bajo la premisa de que la pena tiene que ser contemporánea al delito. Porque cuando la pena no es contemporánea al delito, la sociedad ni siquiera sabe por qué lo penaron al tipo. Claro. Hoy uno que... No es correctivo, ¿no? Viste que los periodistas somos insoportables. Un querido periodista que es el productor de este programa, que es Rafa Di Velo, me decía, y si el tipo es inocente, después te hace juicio porque no pudo tener todos los... se llaman frutos civiles, pero todas las ventajas que debería haber tenido por los bienes, vos le privaste, tenía una casa, vos se la sacaste, no pudo alquilarla y todo esto, y me hace un juicio después y me lo gana el Estado.
No, a ver, vamos a partir de la base que vos estás hablando de todos los grandes delitos. Vos estás hablando de narcotráfico, Claro. estás hablando de trata de personas, estás hablando de terrorismo, estás hablando de corrupción. O sea, estás hablando de los grandes delitos, en donde cuando vos ya llegás, o sea, vos no llegás a un narcotraficante y te equivocaste. Claro. No llegás a un proceso de corrupción y te equivocaste. A un lavador de dinero. Todavía no conozco ninguna persona a la que le hayan dicho corrupto y después le hayan pedido perdón. Sí, ¿No? total. O sea, digo en el proceso judicial, ¿no? Graciela, ¿para qué quieren tanta plata? No lo sé. Yo no justifico para nada esto de que es para hacer política. Es una gran mentira. Trump ganó la primera elección en su vida y fue el candidato que menos dinero gastó. Es mentira. Pero es casi psicológica. Vos sos abogada, sos diputada, me va a decir, yo no soy psicóloga. Pero hay como una... Yo creo que no hay una concepción acabada de la finitud. Yo creo que estas personas no se dan cuenta que se mueren. Es muy triste porque ese es el nivel de impotencia con el que se manejan en la vida. Pero bueno, no hay una acabada visión de que... Y que además, bueno, yo tengo otra manera de pensar. Es muy difícil para mí entender por qué una persona puede tener tanto dinero. Yo creo que no hay nada mejor que mi vida, que la viví con mucho sacrificio, y yo no privaría a mis hijos de vivir la misma vida, sacrificándose, porque lo que uno logra con el sacrificio, con el empuje, con la gana, con la garra, eso tiene un valor que no se mide en dinero. Eso tiene un valor muy grande. Vos llegás a viejo y no te mirás en un espejo, porque esa persona que está en el espejo no la reconoces. Ese es un viejo y vos no sos viejo, ¿viste? Claro, total. Pensaba, digo, hoy veía en la marcha, en el encuentro multitudinario, no se puede decir, decía, que se vayan los peronistas, genera una ola de avancemos con todo lo que sea peronismo. ¿Sentís que hay, no quiero usar la palabra gorilismo, pero sentís que... Sí, no, este gobierno ha exacerbado eso, a través del Gran Hermano, a través de los troles, esta idea de que el peronismo es el responsable de todos los males. Yo diría que probablemente, pero también es responsable de todas las grandes conquistas que ha tenido este país. O sea, el peronismo tiene culpa de muchísimo, pero Sí, también tiene... Pero tiene también la responsabilidad de la reivindicación de una clase social, que es la clase social trabajadora. Yo sostengo que Hipólito Yrigoyen fue el que le dio visibilidad y elevó a categoría de clase social al comerciante, al profesional, o sea, a la clase media, ¿no? Consolidó esa clase media. Y Perón hizo exactamente lo mismo con la clase trabajadora. Tiene que ver también con las épocas, ¿no? Porque son procesos que son mundiales, no son procesos que son solamente argentinos. Pero hay que tener el gobernante que en ese momento esté en ese lugar. Claro, totalmente. Bueno, no haces penal, pero suponete que te dedicaras a ejercer el derecho penal. Te llama Cristina y te dice, ¿me representás? La haría perder el juicio porque yo en realidad me recibí de abogada y no ejercí, con lo cual para mí el proceso penal es muy difícil. Le recomendaría que se busque uno de los muy buenos penalistas que pululan por ahí, que canales de televisión. Bueno, entonces y de hagamos hecho esta. ha agarrado uno de esos. Que es el doctor Beraldi, que sabe un montón. Pero digo, si tuve, ahora sí, esta sí, darle no sé si un consejo, porque no me gusta la palabra consejo, pero una mirada política. Te llama por un teléfono Macri y por el otro Cristina. ¿Qué le decís a Macri? Por un teléfono me llama Macri. ¿Qué le diría a Macri? Le diría la verdad, porque me parece que su entorno no le dice la verdad. Y me parece que él está viviendo una suerte de burbuja. No hay valor hay que tener valor para decirle cuando uno está cerca de un gobierno al presidente la verdad. Y no se la están diciendo. Y en el otro teléfono está Cristina. Y que lamento mucho su vida, no sé, que es una lástima lo que hizo con su vida. Porque ella tuvo una oportunidad muy grande. Fue la primera mujer presidente electa.
más allá de que en el primer periodo su esposo la pudo ayudar, en realidad cuando ella obtiene la mayoría, el de la cantidad más importante de votos, es en la segunda elección. Y creo que se perdió una oportunidad de ser un buen presidente. Mira, yo por estos días hablaba con una chica en el avión ayer, ¿no? Y le decía, necesitamos un presidente que tenga ganas de ser un buen presidente. No un presidente que venga para el bronce o que venga para el oro, sino que realmente quiera ser un buen presidente. Entonces la chica me pregunta quién podría haber sido. Y digo yo, un buen presidente fue Alfonsín. Más allá de que cuando vos te pones a mirar puntualmente su presidencia, ha tenido vicisitudes. Pero para el momento histórico y por los desafíos que tenía por delante, él decidió ser un buen presidente. Y será recordado por la historia como un buen presidente. Nosotros necesitamos tener, por lo menos por un periodo, un buen presidente. Un tipo que venga con ganas de solamente hacer bien las cosas. Nada menos. Y pasar a la historia como un buen presidente. Sin plazas que le pongan nombres, sin monumentos por todos lados, sin todas estas cosas estrambólicas que no tienen nada que ver con el siglo XXI. Gracias por venir. Gracias. Es un placer verte. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.